Vale, 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 vale. Pues entonces vuelvo para atrás, ¿no? Bueno, muy rápidamente. Muy rápidamente. De acuerdo. Bueno, pues vuelvo a empezar un poquito más rápidamente. Estamos en la sesión 2 sobre los algoritmos, pero centrándonos en aquellos que se usan en administración pública. De alguna forma, los objetivos van a ser, por una parte, identificar algunos de los más usados, ver cuáles son los requisitos que tienen que cumplir de transparencia. Bueno, vamos a centrar en dos casos, fundamentalmente el caso Bosco, ¿no? Para bono social eléctrico, y vamos a analizar de alguna forma qué auditoría se debería hacer y la documentación mínima requerida de este tipo de algoritmos. En la administración pública, de alguna forma, estos algoritmos ejecutan reglas automáticas. Vamos a esperar un momentito, ¿qué pasa? Es posible, sí. Son capaces, son seguros. Vale, ahora parece que sí. Bien, entonces, como ya vimos el otro día, tenemos una entrada de datos, tenemos la máquina que va funcionando, el algoritmo, y tenemos ya por fin una salida. Ese es el típico diagrama de flujo, y luego algunos son más o menos complicados, pero en definitiva esa es la forma. Se emplean en muchos aspectos para clasificar, seleccionar, clasificar candidatos, priorizar solicitudes, etcétera. Son eficientes, pero hay retos vinculados de transparencia, de rendición de cuentas, bueno, hoy vamos a ver algo de eso. En ejemplos de uso ya he comentado, seleccionar, clasificar, por ejemplo, gente que se presenta con sus méritos para bolsas de empleo, convocatorias determinadas, de proyectos, etcétera. Priorizar solicitudes, es decir, por ejemplo, orden de atención en listas de espera. También ayudas sociales. Hoy el Bosco va a ser precisamente un caso de ayuda social. Y claro, obviamente estos algoritmos es imprescindible que sean trazables y se puedan justificar jurídicamente, ya que obviamente afectan a derechos, algunos de ellos a derechos fundamentales, ¿no? Bien, claro, en un principio de una transparencia algorítmica lo que se pedirá es que todas las reglas, todos los factores, todas las ponderaciones sean absolutamente claras. Es decir, que esto es lo que se debería de requerir, ¿no? Y entonces, el otro día comenté que esto es una cosa y otra cosa es el código fuente. Dije, el código fuente en un principio no es lo relevante. Y dije que no es lo relevante porque si tú conoces todos los detalles, todas las ponderaciones, todas las reglas lógicas, es decir, cuando aquí se aplica si sí, sí o no, entonces te bifurcas por aquí o vas por allá, o se aplica esto o se aplica lo otro, es decir, cuando tienes todos los detalles, evidentemente el código fuente no debería ser necesario. De hecho, cuando fuimos a Madrid también hace unos años para el tema del Biogen, para el proyecto este. Recordad que los matemáticos, vosotros queríais de alguna forma pedirles el código fuente del biógeno. Esto no, lo que necesitamos es simplemente los pesos y ya está. Bueno, ni nos facilitaron una cosa ni nada. O sea, al final hicimos lo que pudimos con los datos que estaban publicados en estadísticas. Sí, A determinado lenguaje informático de esas instrucciones. exacto. Pueden escribir Exacto, sí. Ahora luego hablaré de ello. He querido dedicarle también un apartado al código fuente para que sepamos la diferencia. De todas formas, os adelanto que voy a rectificar lo que dije el otro día y lo que dijimos también en aquel momento. Es decir, al encontrarme con el caso Bosco, me he dado cuenta que en este caso no había manera, porque la norma estaba clara. La norma estaba clara, me refiero para dar el bono social. Tienes estos casos, tienes esta situación, tienes una referencia respecto al IPREM, ¿no? Pues según lo que la unidad familiar, cuál será la renta de la unidad familiar, y entonces cuántos componentes hayan, cuántos menores, etcétera. Entonces, si fallaba y no te daban de eso, pues no tenían los detalles, es que hay que acceder al código fuente, era necesario, era evidente, ¿no? Y entonces, pero entraremos con más detalle ahora después. Claro, entonces, de alguna forma hay que ver los criterios de decisión, cómo se justifican, y como digo, incluso en algún caso, por eso he añadido esto también, incluso en algún caso es necesario entonces acceder al código fuente cuando no hay manera de que se nos proporcione la información estrictamente necesaria para ver que el algoritmo está haciendo lo que debería hacer, ¿no?
Claro, obviamente si no, sin la transparencia suficiente, sin poder tener la trazabilidad, pues claro, todas estas decisiones automatizadas al final acaban convirtiéndose en una caja negra. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial, evidentemente, pero algoritmos que se están gastando en la administración pública no tienen inteligencia artificial y por lo tanto, hoy por hoy por lo menos, y no tiene sentido que siendo algoritmos deterministas sean cajas negras, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto algunas cosas que de eso sabéis mucho más vosotros que yo. Yo soy técnico, ¿vale? Entonces, bueno, comento aquí que la normativa española de transparencia y acceso a la información pública, que obviamente esto es algo que no está en continua evolución o no es algo fijo, como es obvio, pues incluye evidentemente también ya los algoritmos administrativos que ese derecho de acceso se puede extender tanto a las especificaciones técnicas de cómo es el algoritmo, cómo funciona, es su funcionalidad, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, en el caso Bosco que veremos después, pues en ese la funcionalidad no era suficiente para poder tener la información porque no funcionaba bien, en el sentido en que determinadas personas que tenían derecho al bono social no lo habían recibido. Y por eso incluso se añade también el acceso al código fuente cuando sea necesario para ver exactamente cómo funciona, con todo lujo de detalles, la decisión está automática. Claro, en algún caso, y eso es lo que se adujo también en el caso Bosco, en las sentencias previas a las del Tribunal Supremo, se aducía motivos de seguridad pública, de protección de los datos personales y también de bueno, protección de derechos de propiedad intelectual, etcétera. Pero vamos, eso hay que ponderarlo, ¿no? Y si está bien justificado, pues habrá que ver si lo que hay que hacer es cambiar el algoritmo para que entonces tenga la seguridad, pero sea transparente, o sea, que cumpla con todo, ¿vale? Pero eso ya digo, entraremos en más detalles después. Empiezo ya un poquito con el caso Bosco, que digo, aquí hay gente que sabe muchísimo más que esto. Yo entonces he recogido aquí un poco la situación más o menos como general, ¿no? Y la última sentencia que se hizo sobre esto fue del año pasado, de septiembre del año pasado, donde el Tribunal Supremo, después de dos sentencias previas de otros tribunales, no sé, que sean inferiores o Audiencia Nacional o una cosa de estas, no sé cuál, bueno, de audiencias, digamos, vale, que son inferiores, ¿no? O previas, pues habían denegado, ¿no? El acceso, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo dijo que sí, que no, que al final dictaminó que se tenía que abrir ese algoritmo, es decir, ¿vale? Completamente, y entonces facilitar el código fuente a la entidad reclamante, que era la Fundación Cibio o Quibio, no, al final no me acuerdo cómo. Cibio, pues era Fundación Cibio, vale. Eh, y claro, esa sentencia obviamente reconoce el derecho a conocer con todo lujo de detalle cómo opera un algoritmo. Yo creo que senta una jurisprudencia, aunque me habéis comentado que no es la única caso donde se está facilitando el código fuente, creo que es la primera por lo menos el Tribunal Supremo, ¿no? que ha obligado, ¿no? ha facilitado cuando se negaba la otra parte, la administración, ¿no? Y claro, es un precedente, ¿no? Y bueno, pues esto, claro, esto incide, ¿no? En el hecho de que las administraciones públicas, pues bueno, tienen que proveer toda la transparencia que sea necesaria en los algoritmos cuando estos, evidentemente, están condicionando decisiones administrativas, ¿no? Bien, ¿qué era Bosco? Bosco era una aplicación informática, bueno, porque creo que yo no la han quitado, vamos, sigue funcionando, ¿no? Es decir, pero no supongo que habrán corregido cosas, pero vamos, que como tal sigue funcionando la aplicación. Y lo que hace es determinar el bono social eléctrico en España. Entonces, bueno, a entrar en un poquito más de detalle, porque cuando se empezaron a detectar problemas, esto salió en un Real Decreto, si no me equivoco, de 2017, ¿vale? Con lo cual empezaría a funcionar a mediados de 2017. No sé si vosotros más o menos tenéis más detalles de esto. Pero ya en 2018 ya se vieron muchos casos, parece ser que miles de casos, donde se había gente que tenía derecho, no lo había conseguido, el bono social, y entonces a través de la Fundación Ciudadana Cibio, pues bueno, de alguna forma se unieron, digamos, varios casos particulares pues para reclamar el acceso al código fuente
y ver qué es lo que pasaba con ese algoritmo porque no parecía que estuviera aplicando correctamente la normativa publicada en BOE, ¿no? Entonces ya se estaban denegando muchos casos que yéndonos a la norma, pues deberían de ser concedidos. Y en un principio la normativa, aunque tenía muchos casos, muchas casuísticas, ¿no? Pero, y tenía, bueno, pues unas ponderaciones, como digo, en función del IPREM, si tienes en la familia tal y cual, pero un algoritmo que lo podíamos hacer aquí en la práctica, ojo, me lo estuve planteando y digo, ¿qué no cogeré? Pero bueno, para eso igual, a lo mejor lo hacemos en el próximo día, pero para eso necesito, que es lo que le hemos pedido también, a unos casos particulares, anonimizados, para entonces coger y simular hacer unas simulaciones y entonces corregir lo que a esos les habían puesto, pues que ver que efectivamente les hubiera tocado. Vale. Con lo cual, bueno, era sorprendente que esto estuviera fallando, una cosa que no tenía tampoco mucho misterio. Sin embargo, claro, la administración denegó el acceso diciendo que como este era un código que no lo habían subcontratado a una empresa de fuera, lo habían hecho la propia administración, el propio ministerio, que entonces tenía otro nombre, era el de transición ecológica y entonces tenía otro nombre, pero bueno, el propio ministerio pues era el que había desarrollado, sus técnicos, pues ese no se había subcontratado. Ellos tenían la propiedad intelectual, adoptían por una parte eso, y luego también riesgos de seguridad que podían suponer el acceder al código fuente suponer desde entradas a bases de datos, por lo tanto, de personas, ¿no? De temas de renta, de temas de... Incluso que a lo mejor un hacker pudiera modificar condiciones personales del mismo o de otras personas, ¿no? Entonces, al entrar en esas bases de datos. Pero claro, como digo, eso finalmente, después de un par de sentencias, pues al final cuando llegó al Supremo, en septiembre del año pasado, pues ya dijo que no, que había que facilitarlo. Vale. En esa sentencia, como digo, se reconoce el derecho de acceso a la información pública y que éste no puede quedar bloqueado ni por la propiedad intelectual ni por argumentos que se habían dado genéricos de seguridad, porque incluso había algún informe del Centro de Ciberseguridad Nacional, se le había consultado, no sé si había también algún consejo de transparencia también o algo así, ¿no, Andrés? Que creo que tú, o sea, habían, vamos, gente que en un principio, obviamente, el Consejo de Ciberseguridad Nacional sí que sabe mucho de esto. Y entonces, pero claro, los argumentos que daban eran, digamos, genéricos y al final, pues, eh, de seguridad de los datos, creo que se desestimó en alguna instancia anterior. ¿Puede ser? O sea, se estimó la de propiedad intelectual, pero no la de... Puede ser, pero eso antes de la del Supremo, ¿puede ser? Sea, el Consejo de Transparencia Vale, no aceptó todas. no acepto, vale, vale. Y lo dejaron solo en... Ujú. Yo de todas formas, después de mirarme un poco todo esto, al final me quedé con la duda. Y esa fue la razón, me quedé con la duda de si realmente el código fuente podía significar, conocer el código fuente, unas vulnerabilidades para entrar efectivamente en los datos, porque además esa aplicación, claro, los datos de renta, otro tipo de datos, no están en el ministerio que ofrece el bono eléctrico, te los chupa, ¿vale? Con lo cual, eso efectivamente, pues a lo mejor ahí había algo que pudiera significar. Y entonces fue por eso por lo que intenté contactar y finalmente ayer mismo pude hablar con un experto de ciberseguridad que está aquí en la Politécnica y me aclaró todas las cosas al respecto. A ver, también lo sacaremos también, a ver si un poco lo vamos aclarando. Eh, vale, entonces en particular esta sentencia, pues bueno, sienta jurisprudencia para algoritmos, en este caso, que afecten en este caso a derechos sociales, ¿no? Es la primera vez, como me habéis confirmado, que efectivamente que el Tribunal Supremo da una sentencia de este estilo, de facilitar, de forzar a facilitar lo que sería el código fuente. Y por lo tanto, además en esa, yo me leí, bueno, son muy largas, yo no soy experto en estas cosas, pero me fui leyendo a trozos, luego coger algún párrafo de esa sentencia. Pero, claro, esos en particular requieren transparencia reforzada y si hay que cambiarlos, pues se cambian, ¿vale? Así que no puede ser argumentos como los de seguridad o de que no debían de ser, digamos, lo que forzara a no facilitarlos.
¿vale? Y en particular, tanto una cosa, tanto el tema de propiedad intelectual como la seguridad de los datos no debería prevalecer si no se justifica concretamente, ¿vale? Y esto de alguna forma también, aunque ya me habéis comentado que independientemente de esta sentencia del Tribunal Supremo ya se han ido facilitando, pues bueno, también en el fondo abre un camino, digamos, bastante importante, creo yo, para que los algoritmos públicos se puedan auditar de la misma manera en que se está haciendo ahora con con el del Bosco. Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que hace el Bosco? Lo que hace es evalúa si una persona, una persona solicitante es consumidora vulnerable. Y entonces, si lo es, se le da un bono simplemente, pues de, no sé si es de descuento o se le abona porque en realidad no lo pide la persona. O sea, la persona en la compañía eléctrica, la comercializadora que le esté llevando su electricidad en casa es la que hace la solicitud, ¿vale? Con lo cual tiene que entrar los datos de la persona allí. Y entonces la comprobación se hacen el propio algoritmo conectándose a las bases de datos, viendo que tiene la renta que toca, la unidad familiar es la que dice, etcétera. Y entonces, pero bueno, lo hace. Y entonces, si es vulnerable, pues tiene ese bono, con lo cual pues, le saldría pues, mucho más barato, obviamente, lo que sería la electricidad. Vale. Entonces, ¿qué datos entran en esa aplicación? Información económica, es decir, de renta familiar, de todos los miembros de la familia que, bueno, aportan renta al núcleo familiar. ¿Cuál es la situación? Pues puedes tener a lo mejor a alguien con dependencia, puede ser también el caso de personas que son pensionistas, en ese caso se trataba aparte, si son pensionistas con la pensión mínima, pero todos, en este caso si son dos, una pareja de pensionistas, pues los dos tienen que tener, o el otro no tener nada, pero vamos, si hay dos pensionistas, pues los dos tienen que tener la mínima, etcétera. Y hay varios requisitos legales, ¿no? ¿Qué hace el proceso? El proceso traduce simplemente los criterios que están publicados, o debería, eso es lo que debería hacer, traducir los criterios que están publicados en el BOE. Han ido cambiando, ¿no? Desde el 2017, pero bueno, se han ido adaptando, cambiando algunas cosillas, pero en definitiva algunos aspectos no han cambiado. Bueno, pues simplemente debería de hacer eso. No es realmente nada complicado, no es una cosa difícil y no se entiende que estuviera fallando, ¿no? Aquí hay un cruce automatizado con datos, que de hecho son datos que están administrativos, que están en otros ministerios, y al final lo que te da es una evaluación condicional. Sí tiene derecho, no tiene derecho. Hay una distinción. Si sí tiene derecho, puede ser que en función del IPREM tengas no solamente vulnerable, sino que seas vulnerable severo, con lo cual el bono todavía es más. No sé si en ese caso es el 100% o algo así, pero bueno, que incluso dentro del caso de sí cumple, podrías tener un plus si fueras vulnerable severo. ¿Vale? Y con lo cual la salida en un principio, bueno, no es del todo binario porque está concedido o denegados, pero dentro de concedido podrían tener las dos, de vulnerable normal o vulnerable severo. Esto es un poco el diagrama de flujo que se estaría manejando, ¿vale? Primero se inicia el programa y entonces se mira cómo es el contrato eléctrico. El contrato eléctrico tiene que ser no de estos de libre mercado, sino, no me acuerdo qué eran las siglas estas, el PVPC, pero para ese tipo de contrato es para los cuales, si no lo tuviera la persona en un principio cuando la compañía eléctrica tiene que hacer la solicitud del bono social, se le avisa, la compañía eléctrica tiene que avisar, oye, en el mercado libre no puedes estar porque tienes que tener para poder acceder. La potencia también contratada no puede ser superior a 10 kilovatios, ¿vale? Entonces lo que tiene que hacer el programa en primera instancia es comprobar si eso se cumple, ¿vale? Lo comprueba, esos son datos que habrá introducido la compañía eléctrica, y entonces si está ok, pues continuamos. Si no está ok, entonces ya esa persona no es elegible y nos vamos aquí al fin, ¿vale? No es simplemente el resultado es que no es elegible esa persona. Si sí que lo es, me refiero, el contrato lo tiene ok, cumple esas dos cosas, entonces ya se le calcula la renta de la unidad familiar, ¿vale? Entonces, en función de los miembros de la unidad familiar, cuántos son menores, etcétera, una serie de características que pueden tener también, van sumando, y entonces es un multiplicador del IPREM. Y entonces, según lo que tendremos un numerito R, ¿no?
Bueno, aquí falta poner si R es menor o igual que falta un multiplicador. Si R es menor o igual que ese multiplicador que le toque una K, una constante K por el IPREM. Si no es menor o igual, entonces no es elegible, ya no cumple el criterio de renta, con lo cual fuera también hemos acabado. No. Y si sí que es elegible, entonces, porque es menor o igual, que entonces ya nos vamos a ver si es menor o igual que la mitad de lo que le haya salido. No es el IPREM partido por 2, sino que sería el multiplicador por el IPREM partido por 2. ¿Vale? Entonces sería, además, en cualquier caso, si no lo es, sería vulnerable, y si sí, si se cumple este extra, sería vulnerable severo. Y con eso ya tendríamos esas tres posibilidades. O no elegible, o vulnerable severo. ¿Vale? Aquí no pongo todas las casuísticas porque se dan más cosas, porque si no llenaría toda la pantalla con. Porque luego, si son el tema de los pensionistas, y bueno, hay un montón de casos más que se fueron, algunos se han ido añadiendo desde el 2017, pero bueno, en resumen, esto con algunas situaciones más es lo que debería hacer el diagrama de flujo del algoritmo. Eh, ¿Qué ocurría? Que no se publicó cuando se reclamó, no se publicó una especificación técnica detallada del algoritmo, es decir, cuáles eran las reglas exactas, la estructura condicional. Habían sospechas de que esta gente que no estaba recibiendo el bono social cuando tenían derecho, pues posiblemente es que se habían introducido algunas reglas que no estaban en la norma, esa era una posibilidad. Algunas ponderaciones, por ejemplo, el multiplicador del IPREM no se estaba considerando el que tocaba, o a lo mejor se había cambiado el orden de algunas reglas lógicas, porque eso ya influye en el resultado. Si tú cambias lo que iba, esta orden que iba antes a una que iba después, pues también te puede dar fallos, ¿no? Entonces, bueno, como no se publicó esa especificación técnica, pues de ahí un poco el ir tirando bueno, de reclamaciones sobre al respecto, ¿no? Cuando obviamente se conocen los criterios claramente legales que estaban vigentes en cada momento. Y el problema, ahora la controversia, pues que nada, que la implementación técnica claramente en algunos casos no estaba replicando fielmente esos criterios normativos. Y entonces de ahí, como no tenían la especificación técnica detallada, pues es la razón de por qué esta Fundación Cibio pues reclamaba ese acceso al código fuente, porque sin eso no podía verificar que efectivamente la correspondencia con la norma jurídica no se está cumpliendo. Bueno, por lo menos yo vi aquí algunos casos señalados, no tengo detalles porque igual nos los dará también más adelante, pero bueno, le pedí también si nos podía dar algunos detalles anónimos, pero bueno, parece que viudas que cumplían condiciones económicas, pero se les denegaba, ¿no? Ese bono social. Y parece ser que había una exigencia de requisitos que tampoco estaban puestos en la norma, pero luego el programa los estaba implementando, cosas bueno, de consentimientos y tal. Eso no estoy. Los dos que fallaba eran viudas y Sí, familias numerosas. familias numerosas. Vale, pues en ciertos supuestos posiblemente eran familias numerosas, seguramente igual está pidiendo un consentimiento. Es que sí que es verdad, mirándome la norma ponía que los que eran mayores de 14 años tenían que dar su consentimiento. Pero igual habían también menores de 14 años y también se les pedía, y entonces si no tenían consentimiento de todos, pues a lo mejor debe ir por ahí, no lo sé. Pero vamos, que efectivamente parece que esos eran los casos, por lo menos algunos de los casos detectados que fallaba. Y no había, por lo tanto, una explicación clara de cuál es el motivo de denegación, con lo cual tampoco entiendo. Es decir, se supone que si te da un de esto, tú tienes derecho a reclamar, y entonces, oye, y entonces una persona se pone a comprobarlo, ¿no? No debería ser tan complicado. Oye, pues sí, nos hemos equivocado, vamos a ver, corregiremos el algoritmo y tal, pero bueno, a mano, aunque sea, se te concede, obviamente, no sé, en fin, cosas que pasan. Con lo cual, esto nos plantea la pregunta si es suficiente ver la funcionalidad del algoritmo o realmente es necesario hacer el código fuente para ver su implementación. En este caso, claramente se veía que sí, que era así, y de eso es lo que dictaminó el Tribunal Supremo. Bueno, todos estos principios de alguna forma ya los he comentado anteriormente. Y yo lo que hice entonces, porque a mí me surgió una duda. Claro, después de mirarme tanto la sentencia esa como las anteriores y lo que argumentaba la administración y sobre todo en base a informes del Centro de Ciberseguridad Nacional, dije, a ver si el problema realmente es que el código está hecho de manera que incorpora, no lo que es fácil,
solamente. Lo que es fácil es, si cumple esto, pam, lo que hemos visto en el diagrama de flujo, entonces nos vamos por aquí, tal. Si luego multiplico, este es el multiplicador, pongamos que lo pone correcto, por el IPREM, de que sea del año en cuestión, se multiplica, sale, sí, menor, no, menor, tal, pam, pam. Pues es una cosa trivial, ¿no? Entonces, pero si a su vez incorporaba el código fuente, como tiene, claro, en un principio la comercializadora eléctrica pues mete los datos de solicitante, ¿no? Y entonces, pam, 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 bueno, tiene que hacerse la comprobación de que lo cumple, claro, y es cuando se conecta a la base. Entonces, si esa llamada a esas bases de datos podían suponer una puerta de entrada y estuviera en el código fuente y pudieran suponer, es como si de alguna forma yo voy a entrar a una casa, ¿no? Llamo, pam, pam, ¿quién eres? Dime la contraseña secreta para poder entrar o algo así, pues una tontería de esta. Bueno, pues imagino, digo yo, pues a ver si es que es una cosa de estas, que eso está incorporado en el código fuente y eso es lo que, aunque no dieron detalles en el informe, sino que dijeron cosas genéricas, a ver si es que se trataba de eso. Entonces, por eso le pregunté a uno de ciberseguridad. Y entonces me aclaró bastantes cosas que las intentaré aquí trasladar. Sobre el tema este que os estoy comentando, sí puede albergar aspectos que supongan vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Que eran las que escribían, ¿no? En los informes. Él me dijo que si está diseñado correctamente desde el punto de vista de seguridad, entonces es perfectamente posible separar lo que es la lógica del programa, es decir, ese diagrama de flujo que hemos visto antes, ¿eh? De lo que serían las credenciales, es decir, qué usuarios, qué passwords, qué nombres de servidores, etcétera. Es decir, que en un principio eso tendría que ir por separado. Si está bien hecho, si está bien diseñado. El problema es que a lo mejor no está bien diseñado. Ese es igual el problema, ¿vale? Y también es verdad que las cosas a nivel de ciberseguridad han cambiado. Del año en que del 2017 ahora, esto está evolucionando muchísimo, y más con la entrada de la inteligencia artificial. Entonces, de hecho, me preguntó de qué año era esto, porque hay una especie de estándares de ciberseguridad que obviamente están en continuo cambio y entonces ahora mismo no se podría hacer una cosa como lo del Bosco, ¿vale? No se podría hacer. No se podría hacer en el sentido en que se incorpora en el código fuente esas claves, esas credenciales para poder hacer la base de datos, entonces está mal hecho, no cumple los estándares ¿vale? Por lo tanto, si ese programa no es publicable por un mal diseño, ¿vale? Entonces, lo que es imperativo y urgente es su rediseño, se tiene que rediseñar, simplemente, es así de fácil. Ese programa Bosco se tiene que rediseñar. Y si hay dudas sobre su seguridad, entonces lo que toca es hacer una auditoría, pero por cuestiones de seguridad. Ya no solo el tema de los derechos de la gente que no se le está dando buenos días, es que si hay un problema de seguridad, no, esto hay que hacer una auditoría. Lo que él me puso aquí un pentesting, no sé exactamente lo que será, pero bueno, una auditoría antes de que se publique, ¿vale? Con lo cual esto es necesario hacerlo. Y además me avisó, dice, mira, ahora con el tema de lo del tsunami, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, en lo que es en la seguridad de los algoritmos se van a encontrar muchos más fallos que antes, pero muchos, porque ahora, claro, la posibilidad de computación que se tiene con la inteligencia artificial, esto multiplica que bueno, se pueden hacer cosas mucho más allá. Y entonces, y eso tanto en aplicaciones que son públicas, es decir, que tienen el código en abierto, ¿no? Como que son cerradas, ¿no? De manera que si se siguieran encontrando fallos de seguridad en Bosco, lo que hay que pensar que el error, es decir, si imaginemos que a partir de esta sentencia que bueno, obliga, ¿no? A proveer el código fuente, etcétera, si hubiera fallos en un futuro no se podrían de alguna forma decir que esos fallos son por culpa de que se ha publicado, se ha facilitado ese código fuente, sino que eran fallos latentes del programa. Eso es lo que me comentó, ¿vale? Es decir, que el problema está en el programa, no en que tú facilites y publiques el código fuente del programa. Claro, de hecho, si me permites, Sí. tampoco desde una perspectiva jurídica, nosotros lo que diríamos es que el hecho de que se publique, que sea necesario publicarlo, es bueno porque va a reforzar la seguridad, porque va a desincentivar el que tú puedas tener en uso programas con ese problema de seguridad. Es decir, si tú sabes que vas a tener que publicarlo y va a tener que ser visto por fuera, tienes que trabajarte mucho más el garantizar que no tenga estos problemas, entre otras cosas porque al estar publicado no solo se multiplicarían los problemas si tuviera ese fallo, sino que además vas a tener mucho más escrutinio, con lo cual, caso de que tengas un fallo,
te lo van a detectar. Entonces, Sí, en sí. la perspectiva jurídica, nosotros, una de las razones que damos, quienes siempre hemos defendido que esto tiene que ser muy transparente, es esta. Es decir, la transparencia refuerza la seguridad Sí. porque obliga a que los productos que se ponen en uso estén mucho más testados, mucho más probados, porque no te puedes jugar Ujú. que el publicar algo, ¿no? Es decir, Sí, y sí. lo que te dice el experto un poco confirma esta tesis, ¿no? Que Justo, tenemos justo. nosotros. Es decir, si las credenciales no tienen que ver con la lógica del sistema, lo puedes separar. La razón que daban, muy además abstracta, de es que esto puede afectar a la seguridad nacional y comprometer los datos personales de las personas que lo estén pidiendo. Incluso No minería, tiene ningún sentido. minería de criptomonedas y cosas de esto. Yo debería decir algo con eso. Vamos. Tiene sentido, ¿no? Que esta es la razón por la que lo que comentabas tú, que en la Mm. denegación inicial que le hace el Consejo de Transparencia, lo de la seguridad, de hecho lo rechazó el Sí, Consejo de sí. Transparencia, le costó, no, usted no me puede dar un riesgo de seguridad en abstracto tan Mm. genérico Mm. para que yo no dé la transparencia. Y entonces solo denegaron el acceso con una Mm. argumentación que luego también las sentencias analizan, que es la de la propiedad intelectual del algoritmo. Sí. ¿Vale? Pero sorprendentemente la Audiencia Nacional, más papista que el Papa, ¿no? Lo que ya el Consejo de Transparencia Estatal había dicho que no tenía sentido, que era el riesgo de seguridad, sí que lo acepta. Y por Sí. eso vuelve a tener Cidio que recurrirlo y el Tribunal Supremo se acaba teniendo que pronunciar sobre eso, dándoles también la razón. Sí. Pero es una alegación muy llamativa. O sea, muy Sí. llamativa porque además es que ni siquiera se trabajaron mínimamente el fundamentarlo, ¿no? Mm. Y esa idea genérica de que es que hay un riesgo Mm. parece que técnicamente no se sostiene, ¿no? Que es lo que aquí Claro. también han comentado. Y a lo mejor sí que lo había. A lo mejor sí que lo había. O Que estaba sea, mal hecho. porque estaba mal hecho. Claro, entonces lo que tienes que Vale. hacer es no hacerlo mal. Exacto. Bueno, entonces, y bueno, vamos a decir efectivamente, porque una de las cosas que me comentó van al línea de lo que has dicho. Eh, entonces, a ver, es que esto me lo tapa aquí un poquito, esto lo puedo girar un momentín, a ver, a ver, no sé si sé. Bueno, creo que no. Pero vamos. Puedes subir esto. Sí, es el ratón el que. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a poner. Igual le está acabando la pila al ratón. Ahora parece que. Ahora sí. Vale. Pues quitar a un lado, subirlo arriba. A ver, esto voy a poner. Vamos a ponerlo aquí. Ah, mira, lo voy a poner aquí, que ahí seguro que no molesta. Vale. Bueno, entonces, pues claro, que esta excusa, de alguna forma, de que si ahora alguien dice, no, mira, ves, ahora resulta que estamos teniendo vulnerabilidades en la seguridad nacional porque se están publicando códigos fuente en abierto. Pues no, no puede ser una excusa, y será muy tentador en un futuro, pues que eso se achaque, pero bueno, ya hay, con la inteligencia artificial, etcétera, pues no hay razón. Lo que se tiene que hacer son programas adaptados a cumplir las normativas de seguridad y se auditen continuamente. A ver, ahora aquí. Vale. Entonces, me comentó, por ahí aspectos que yo obviamente desconozco, que el argumento del Centro de Ciberseguridad Nacional se basaba en lo que se conoce el principio de seguridad por oscuridad. Esto en inglés es lo que se conoce. Joder, principio de seguridad por oscuridad, que ya el nombre es autoexplicativo, ¿no? Es decir, security through obscurity. Es un concepto que bien, está bien definido en criptografía, en ciberseguridad, se conoce muy bien en esos ámbitos y se basa en parte, por lo menos, en que si desconoces el sistema, por lo menos, o el sistema total o en parte, eso dificulta al atacante, ¿no? Al hacker, al que quiere entrar ahí en el sistema, dificulta la entrada. Pero ya desde hace tiempo, esto de alguna forma la comunidad de gente que se dedica a estas cosas ya ha concluido que no se debe desarrollar o mantener un sistema informático basándose en este principio de seguridad por oscuridad, porque al final no acaba siendo una garantía, y menos hoy en día, de que esto vaya a aumentar la seguridad de los algoritmos. Así que, por lo tanto, este principio ya no está vigente, ¿vale? En estos ámbitos, por mucho que dijera él o pretendiera en el Centro de Ciberseguridad Nacional, pues esto ya no está en boga, ¿vale? Ya no es así. ¿Por qué? Las razones son las siguientes, y es que crea una falsa sensación de seguridad a la gente, a los desarrolladores, los que están desarrollando los algoritmos, es decir, los que se defienden de posibles de ataques, les genera una falsa seguridad. Ah, no, esto lo tengo todo oculto y tal, entonces aquí no me van a atacar. No, pues esto es falso. Y también
La otra razón es que, aparte de esa falsa sensación, desincentiva aplicar, bueno, unido también a ello, evidentemente, porque si tienes esa sensación de que tienes ya está todo seguro, pues entonces no vas a aplicar otras medidas de seguridad que realmente son efectivas. Y él me describió unas cuantas, tipo auditorías del código de sistema, es decir, se tienen que auditar. Hay una programación específica también que es para defensiva. Se incorpora programas defensivos para evitar los ataques, pero son fuera de lo que sería el propio algoritmo, etcétera. ¿Vale? Es decir, que esto, de alguna manera, ni desde el punto de vista de seguridad, no es lo mejor que se puede hacer claramente, ocultar ese principio de seguridad por oscuridad. Y por lo tanto, todos los sistemas, especialmente los públicos, no se pueden diseñar considerando esa ocultación, ¿no? Ese principio como un mecanismo de seguridad. Esto ya está fuera ya de toda discusión, ¿no? En los ámbitos expertos. Y si nos vamos ya a nuestro caso, pues bueno, en la publicación de ese código fuente, y eso va en la línea de lo que ya había comentado también Andrés, es decir, redundará en una mejor calidad del software. Claro, si tú lo publicas, te ves obligado a publicarlo, pues entonces vas a tener que hacerlo bien, ¿eh? Va a tener una mejor calidad. Y entonces los desarrolladores, aquellos que hacen esos programas, pues implementarán mecanismos de seguridad que sí que son realmente efectivos y que cumplen lo que tenemos aquí en esta segundo ítem, ¿no? También lo decía, hay un párrafo, mirándome la sentencia, hay un párrafo de la resolución del Tribunal Supremo de septiembre pasado que lo decía, es decir, a todo ello debemos añadir que aun cuando en abstracto el acceso al código fuente de un programa pudiera incrementar potencialmente algunos riesgos sobre la seguridad informática de la aplicación, también cabe afirmar en sentido contrario que la transparencia sobre el mismo puede contribuir en iguales términos potenciales a la mejora del código. A la mejora del código y al fortalecimiento de seguridad, puesto que por un lado incentiva a la administración a extremar las cautelas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es que es, está claro, ¿no? Yo ya después con el experto este ya, si algún día lo necesitáis de perito, me lo decís, yo os facilito su contacto. Creo que él, creo que él estará dispuesto, evidentemente, a participar como perito en alguna cosa de estas. Bueno, en definitiva, ¿qué lección podemos sacar del caso Bosco? ¿O qué lecciones, no? Por una parte, que simplemente la descripción funcional del algoritmo no es suficiente. Es decir, tú describes, no, esto hace esto, esto y esto, pero perdona, es que está fallando. La descripción funcional no es suficiente para auditar una decisión. ¿Por qué? Porque puede tener internamente en el código fuente puede tener varias cosas. Errores lógicos, a lo mejor una alteración de órdenes, que se hayan puesto algunas condiciones adicionales no previstas, algunas líneas de código que no estaban previstas en las normas y alguien las ha dictado porque le ha apetecido o lo que sea y lo ha metido ahí. Y entonces no, por eso están interpretaciones restrictivas, es decir, alguien dice, intermedio, antes de pasárselo a los técnicos informáticos, dice, oye, a ver, sí, mira, esto es lo que dice el BOE, a ver, bueno, pues esto, ¿qué querrá decir? Bueno, pues me parece que debe ser, entonces poner más restrictiva de lo que ponía la norma, entonces, claro, ese tipo de cosas hay que comprobar efectivamente si estaban así o no. Con lo cual, al final, en definitiva, la transparencia algorítmica es la posibilidad real, de verificar cómo se aplica la norma jurídica en código, ¿vale? Es decir, con lo cual, si es necesario irse al código fuente, hay que irse al código fuente. Esta es la lección, yo creo que más importante. Ya vamos a lo que es el código fuente. Ahora voy a explicar, entonces, intentar explicar por lo menos lo que es. El código fuente, al final y al cabo, es lo que hace el programador, ¿vale? Es decir, son una serie de instrucciones lógicas, es decir, ese diagrama de flujo que poníamos antes es un poco como lo que debería de hacer, pero luego eso lo tiene que poner en un lenguaje determinado, ¿no? Los lenguajes de programación hay varios, algunos más comunes que otros, pero bueno, en definitiva, tiene otro programador al que le pases ese código, pues lo puede entender. Alguien que tenga suficiente conocimiento tiene que poder entenderlo, cambiar cosas sobre eso, etcétera. Es programación humano legible, digamos, ¿no? Entonces, originalmente lo que define el programa es la lógica, cómo es la estructura, cómo se comporta ante determinadas, si pasa esto, entonces aquello, si en otro caso hace esto, o bueno, se ponen más bifurcaciones en función de toda la parte lógica, las ponderaciones que se tengan que hacer. Lo que ocurre es que ahora cuando eso pasa al ordenador, a la hora de ejecutarse, se cambia, hay un compilador que cambia el código fuente, que es lo que ha escrito el programador, a código máquina, que es
el código máquina es en binario, ¿vale? Ceros y unos, ¿no? Y entonces ese compilador lo que hace es convertir el código fuente a código máquina, ese intérprete hace la traducción simultánea para que la máquina lo entienda, ¿vale? Y bueno, pues entonces, como digo, un ordenador directamente no va a entender las instrucciones humanas, ¿eh? Necesita eso en lenguaje y máquina. Y normalmente el código fuente, lo normal es hoy en día, bueno, en Python, en Java, en C++, en fin, son los típicos lenguajes de programación que más o menos yo creo que sonarán y que son, como digo, se pasan de una a otra persona y bueno, pues en fin. Dime. Ese compilador, ese automatismo de la traducción, nosotros los humanos el problema que tenemos es traducir siempre y nos equivocamos, ¿no? Hay un dicho italiano que dice traductore traductore, ¿no? Porque Sí. siempre, quieras o no, vas a traicionar el sentido original. Pero en este caso, como se supone que eso es informática, Sí. es imposible que haya una mala traducción, que se traduzcan ceros y unos de manera equivocada. O sea, que una instrucción luego no sea la que debería de ser. Desde luego, en programas, en lenguajes de estos estándar como Python, Java, C++, no puede Es pasar. imposible porque es ilógico. Claro, a lo mejor si alguien hace un nuevo lenguaje de estos que hasta que no se... Puede ser que tenga algunas cosas que no funcionen bien en ese pasar al lenguaje máquina. Pero eso es simplemente porque el lenguaje de código fuente, el lenguaje humano, ¿no? Que se ha desarrollado, pues tiene algunos errores, ¿no? Pero vamos, eso no pasa, por lo menos no pasa con los lenguajes usuales que Y en este ya, incidiendo nada más, metiendo el dedo en la llaga, Sí. si la inteligencia artificial pudiera, digamos, generar un lenguaje interesante, entre comillas, que nos viniera bien para algún concepto de estos, podría tener, digamos, podríamos perder el control ahí sobre cómo se traduce o no, o seguiría siendo lógico porque estamos siempre hablando de algoritmos y al final una inteligencia artificial funciona a base de algoritmos. No sé lo que podrán hacer. Sí, sí, no, es una No pregunta sé- hipotética. Porque Sí, pues es que no tengo hemos ni idea. llegado. No, exacto, no hemos llegado y no sabemos a dónde va a llegar la inteligencia artificial. No tengo ni idea de lo que podrá hacer la inteligencia artificial. Ni idea. Es que se salga, digamos, de los algoritmos, sería. Sí, no sé si Que podrán se hacer vuelva una humana, entre cosa comillas. o al revés, que desarrollen un lenguaje que lo entienda, no sé, determinadas de esto de inteligencia artificial de Sí, entrar eso en es él. gente a lo mejor tan buena que no hemos sabido crear. Y entonces Sí, llegaría a que eso. nosotros no lo entendamos, además, es que ese sería No, otro. por eso, que es más eficiente y más... Sí, sí, sí. Bueno, yo un caso que yo no recuerdo, pero que han hablado de inteligencia artificial. Y entonces dejaron de repente utilizar estos lenguajes habituales de programación y empezaron a hablar en el sistema que nadie conoce. Y me dijeron que todo y que volvieran a hablar en inglés entre ellas. Ajá, Porque no se podía saber ya lo que estaban haciendo. claro. Porque era más eficiente para ellas utilizar este otro lenguaje que habían enviado. Pero que se lo prohibamos indica que ellos Claro, hacen... programas, claro, si los dejan pueden hacer cualquier cosa. Pues nada, ahí lo tenemos. Sí, ya habíamos hablado de eso. Lo que más no sabía cómo habían quedado. Bueno. Entonces, en definitiva, el código base lo que tenemos nos va a servir después para compilar, cuando lo pasemos a código máquina, interpretar lo que es el programa. Si hay algunas funcionalidades que haya que corregir, por ejemplo, si hay en el Bosco hay algún problema, se detecta en el lenguaje que esté programado, en Java, en lo que sea, y entonces se puede modificar, corregir esas funcionalidades y puede documentar, por lo tanto, documenta cómo funciona el algoritmo. Son las reglas escritas en lenguaje entendible por una persona suficientemente formada para poderlo, pero bueno, en definitiva, en un lenguaje entendible, y entonces se puede ya auditar, ¿no? Con todo lujo de detalles, cómo funciona el algoritmo. Ya decíamos que era esto, lo que hace el compilador, y como hemos comentado también, ese intérprete pasa el código fuente a código ejecutable, y ya hemos visto que en algunos casos, como en Bosco, si no tenemos ese código fuente, por los detalles que no se facilitaban, pues no se puede saber, no se puede auditar a 100% qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Voy también a comentar cosas sobre lo que diferencia entre código abierto y código cerrado. Por ejemplo, Python es un código abierto, ¿vale? Un código abierto en el sentido en que, bueno, es un software libre, ¿no? Por una parte. Y entonces, bueno, pues cualquiera lo puede, por lo tanto, leer, entender, modificar, siempre y cuando tenga los suficientes conocimientos.
Y el software de código cerrado, sin embargo, no proporciona acceso al código fuente muchas veces para proteger la propiedad intelectual o seguridad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, imaginemos en una máquina de estas de las típicas que tenemos en hospital, tenemos, pues, por ejemplo, no sé, Philips, Siemens, etcétera, pues sacan datos de las personas, pues electrocardiogramas, etcétera, pero tú no vas a poder acceder ahí al código fuente de esa máquina, porque ahí sí que estarías vulnerando la propiedad intelectual de cómo funciona. Hay una serie de algoritmos dentro, entonces te van a dar el resultado para que el médico pueda interpretar aquí los electrocardiogramas, hacer los diagnósticos y tal, pero en un principio, ahora cada vez se intentan, no obstante, hacerlos más en código abierto, porque como hay otros competidores de las grandes marcas que van ofreciendo ya productos para que sirvan también para la investigación, es decir, que no solamente sirvan para el diagnóstico de enfermedades, sino también para la investigación. Entonces, para poder hacer investigación necesitas tener más acceso a datos que a lo mejor simplemente lo que son las gráficas de un electrocardiograma, etcétera, no te son suficientes para poder hacer la investigación, ¿no? Y entonces, pero bueno, ahí estaría un poco la dicotomía entre lo que sería código abierto y código cerrado. Y lo que tiene un código fuente, normalmente, pues lo que tenemos son, pues nada, unas estructuras, unas variables, unos inputs, ¿no? Que le vamos a ir metiendo en la declaración de variables, unas estructuras de datos, una lógica de decisión, si pasa esto, haz aquello, etcétera. Eh, unos procedimientos que van a tener una serie de operaciones, multiplicar por estos coeficientes, no sé cuánto, bueno, operaciones más o menos complicadas, pero en definitiva operaciones. Y luego lo que solemos hacer también es poner una serie de comentarios. Se le pone a lo mejor, por ejemplo, en un tanto por cien, ¿no? Y entonces pones tu comentario. Eso no se ejecuta, pero sirve para explicar lo que se hace en la siguiente línea. Yo lo hago incluso con los propios que hago yo para mí mismo. O sea, no para pasárselos a otra persona, que también cuando los paso a otra persona para que entienda cuáles son los pasos lógicos, sino también porque a lo mejor yo hago uno y no lo vuelvo a mirar hasta cabo de un año y pico. Y ya no me acuerdo para qué había puesto esta orden. Entonces tengo que ponerme explicaciones para mí mismo para saber exactamente. Entonces son comentarios que se ponen también. Y bueno, como decimos, sabiendo ya en qué consiste el código fuente, al final, pues evidentemente permite verificar que las reglas que se implementan coinciden con los requisitos normativos que se estén aplicando, ¿no? Tenemos, por lo tanto, ya todos los detalles necesarios que a lo mejor en la funcionalidad no quedaban visibles. Y en este caso, como en el Bosco, pues era claramente necesario para tener la transparencia total, ¿no? Y real que se necesitaba. Aquí también quería comentar que, bueno, también buceando estos días me he encontrado con esto, ¿no? No sé si al final estaba relacionado con el Bosco o qué, pero bueno, que por ejemplo, en el País Vasco han generado un registro de algoritmos que documenta estos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en servicios públicos. No sé, que yo sepa, todavía no hay sistemas de inteligencia artificial utilizados en servicios públicos de salud, vivienda, atención ciudadana, etcétera, pero bueno. Igual se refería a algoritmos en genérico, porque, no sé, de inteligencia artificial, ¿habéis oído algo de este registro de algoritmos? Hay algunos pequeños. La Generalitat Valenciana tiene también. Gracias. Sí. La Generalitat Valenciana también ha lanzado uno que se llama Confía. Ajá, Entonces, si te metes ahí, sí, te va a salir el listado y entonces te dice si son algoritmos deterministas o si usan algo de inteligencia artificial. En vale, algunos casos te da el código fuente, en otros no. Entonces, en el País Vasco hacen más o menos lo mismo. Y vale, son inteligencias artificiales, algunas muy sencillitas, sí, pero hay algunos usos de cierta inteligencia artificial ya. vale, O sea, ok, hay algoritmos que no son estrictamente deterministas, por ejemplo. Lo que pasa es que en eso no te suelen decir el código fuente, ¿vale? En los que te ya, ponen el código fuente suelen ser los deterministas. En los de inteligencia artificial los están usando, pues, por ejemplo, para detección de fraude, de cosas de fraude, cosas. vale, ¿Vale? vale. Pero si te metes en el listado, te lo dice, ¿no? O sea, voy a meterme yo en confianza. En la declaración tributaria para ver a quién se... Por eso, por ejemplo. Vale, Mm. ok, ok. Bueno, pues bueno, lo he puesto aquí, sabéis más vosotros que yo, pero vamos, lo he puesto porque me lo he encontrado también un poco estos días y bueno. Eh, y nada, a fin y a cabo no deja de ser. Todos los que sí que están usando inteligencia artificial, que documentan esos Sí, registros,
son los médicos. Hombre, claro, sí. Que las administraciones públicas tienen contratados ya sistemas de inteligencia artificial para detección de ciertas enfermedades. Claro, claro. Entonces, en esos registros aparecen también. Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría de los que usan inteligencia artificial que están en estos registros, que son autonómicos, Sí. son sanitarios. Sí, es que ahí es donde posiblemente sea una de las principales utilidades de los algoritmos de inteligencia artificial. Porque, claro, te detectan patrones que tú no los puedes detectar a base de tener muchos datos de pacientes, etcétera, muchos casos que además, si tienes bases interconectadas de otros países, etcétera, entonces, y sobre todo cuando son enfermedades a lo mejor más raras, y bueno, pues son capaces de, ¿no? de detectar patrones y entonces y son útiles en todos Por los ejemplo, zapatos. si en la Generalitat Valenciana, ¿vale? Hay 18 en el registro. Y que diga que usan inteligencia artificial, de los 18 hay 5, ¿vale? Sí. Uno de vivienda, que se llama NOA, no sé si será el tuyo. No, el nuestro no es de... ¿Vale? Que és procés de càlcul i baremació d'experiències i subvencions per a ayudes públicas en materia de habitatge. Y luego tienen inteligencia artificial, el chatbot, que este es muy sencillito, ¿vale? Sí, vale, sí. Uno que se llama ChessView, que es de sanidad para Vale. temas supongo que de análisis de cánceres de pulmón, ¿no? Será una cosa así. Otro que se llama BondView, que será para probablemente tumores de huesos. Y luego uno que se llama Lunit Insight MMG, ¿vale? Que también es sanidad y salud. Estos son los que la Generalitat en el registro de algoritmos te dice que están usando que usan inteligencia artificial. Sí. Los otros 13 son algoritmos deterministas, ¿vale? Vale. Y en el País Vasco es más o menos, ¿no? Ok. Si se usan para detección de fraude, hay que investigar en competencia, esos no constan en ningún registro. Pero los que habéis contado que se usan para decidir a quién investigar, para detectar posibles fraudes, que yo sepa, no sé, lo pregunto. Esos no constan en ningún... Quiero recordar que el de la gestión tributaria, lo contamos, nos hacemos el tío que lo había hecho en Madrid, a Valencia, un congreso en enero de 2024. Y empezamos con cambiar el preguntas, no dijo nada. Y creo que se llamaba Hermes, no recuerdo mal. Entonces, este además había generado también alguna sentencia en los congresos. Los antivirales, porque no sé cómo te digo tú. Son algoritmos de detección, en el caso de la CNMC y de algunas autonomías, de fraude en contratación pública. Tenemos un screening de todas las bases de datos de contratación pública para detectar patrones de la inteligencia artificial. Supuestamente, porque yo no lo sé y ellos no lo saben, tienen una unidad de inteligencia artificial que a saber, pero lo que ayuda es a detectar en principio patrones donde investigar. Entonces, esto no es la decisión final para presentar eso. Ahí se tiene que publicar. No, pero afecta porque de repente una empresa se encuentra a la puerta a los señores de negro. Y eso lo ha dicho él. Pues claro, no te están adjudicando ninguna ayuda ni te están discriminando en nada, pero sí que tienen una consecuencia evidente. Que no te des por sufrir y además en este caso tengo mala página. Con lo cual, porque los... ¿Por qué no tienes opciones? ¿Por qué no tienes por qué Pues publicar? porque, a ver, la lógica no conducía a eso. Pero la autoridad de competencia, al menos. No, bueno, espera. O sea, te pongo por publicar. La autoridad de competencia tiene discrecionalidad para decidir dónde investiga. Y lo puede hacer así, o puede utilizar una inteligencia artificial como se estaba utilizando para hacer un poquito más eficiente y más razonable, ¿no?, las investigaciones. Entonces, hasta donde yo sé, nadie ha publicado nada de cuáles son los patrones por los que se basan. Y a mí me parece muy bien, la verdad. Mi pregunta es, ¿van a poder obligarlos a publicar eso? En este caso, no es lo que se discutía en la sentencia, que yo recuerde, sino realmente que funcionaba mal. Es decir, seguramente era un problema que estaba mal definido los criterios. ¿De acuerdo? Porque no había una reglamentación de cómo llegar hasta ahí, sino que alguien ha dicho, hombre, pues todos los que tienen en la puerta del banco, ¿de qué? Pues es un criterio, como lo hacen los criterios de estimación indirecta, al final, la gente tributaria, que eso no es absolutamente aleatorio, ¿no? Pero quién sabe qué puede estar más o menos por ahí, pero claro, cuando de repente te ves a los niños de negro, eso trasciende, los bancos empiezan a hacer la financiación, etcétera, porque estás en tema de delito fiscal, pues ahí la cosa fue mayor. Sí, no recuerdo porque hace ya como cosa de 2 años y pico cuando lo leí. Pero que los tiros iban por ahí. Más que
hace falta publicar el código fuente o no, eso no se planteaba. Sencillamente era que había habido un uso indebido de un algoritmo que funcionaba mal. Y entonces había problema de ese tipo. Pero porque funcionaba mal, pero si no funciona mal, pues Sí, yo no tengo claramente funcionaba mal. Pero por responder la duda muy rápidamente, o sea, los dos únicos registros de algoritmos son el vasco y el valenciano. Acabo de confirmar, Este no estaba. acabo de confirmar el vasco. En el vasco no aparece ninguno de detección de fraude. Aparecen traducción de textos, aparece un perfil estadístico de demandantes de empleo, aparece un asistente para agrupar solicitudes en materia de vivienda, aparecen varios de salud, ¿vale? Estos son los que aparecen en el País Vasco, que tanto la legislación autonómica vasca como la valenciana es la única que obliga a las comunidades autónomas, esas dos, a publicar ya su registro de algoritmos, que son por eso las únicas que lo tienen. Hay otras que tienen en marcha normas para obligarse, porque el reglamento europeo obliga a publicar un registro de algoritmos. Y entonces, estos que están utilizando la administración del Estado, o sea, hay alguna administración autonómica que los está usando y no tienen todavía el registro, cuando se aplique el reglamento europeo de inteligencia artificial, si entendemos que son de alto riesgo, y yo creo que son de alto riesgo es un algoritmo que influya afectando potencialmente a derechos de los ciudadanos en una actividad administrativa. Me parece evidente que son de alto riesgo. Entonces, si son de alto riesgo, tienen que estar en el registro público de algoritmos. Entonces, lo tendrán que estar. Lo que pasa es que no significa que tengan que poner la información concreta y el código fuente, porque hay excepciones, no obliga el reglamento a poner. Pero tendrán que estar, porque es evidente que afectan a derechos de los ciudadanos. ¿Cómo se puede saber si funciona bien o no o mal? Es que no es por el tema de la aplicabilidad. Y en el caso este de la sentencia, una sentencia que declaró que funcionaba mal. Que funciona ¿Y mal. cómo se probó eso? Pues porque es que no, Se examinó, no era ni de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Europeo. llegaron a examinar el Llegaron a examinar. Entonces quiero que efectivamente los criterios, las variables, la definición de variables era incorrecta. Porque ahí había un problema de diseño. ¿Sabes? Más que de traducción a lenguaje, a código fuente, el problema es que los parámetros eran absolutamente desfasados. Tenía sentido que por eso la consecuencia fuera que decía esto, que es que no funciona de esas características. Entonces, además, no sé si lo vas a contar luego, pero quiero decir, para que veáis el caso Bosco, lo estrella que es. O sea, este 2018, como ha comentado Alfred, está constatado que no funciona bien el algoritmo, en los dos casos estos, ¿vale? No sabemos por qué, porque la administración se niega a dar el algoritmo, ¿vale? Pero más o menos sabemos qué es lo que pasa. Es decir, sabemos que las viudas, aunque estén por debajo del IPREM en el que tienen derecho al bono, porque su pensión es más baja que eso, simplemente por ser viuda las excluyen, ¿vale? Y sabemos que las familias numerosas, lo que comentaba Alfred, ¿no? Que cuando ciertos miembros de la familia numerosa no dan autorización para que se compartan para que se acceda a sus datos fiscales, aunque sean menores de edad, y aunque la norma dice que en esos casos, de las dos condiciones, la de vulnerable o vulnerable Severo. no severo, al menos la de vulnerable no depende de la renta en el caso de las familias numerosas. Cosa que ha sido muy criticada. Ya sabéis, los políticos estos ricos de la Comunidad de Madrid que tenían el bono, aunque eran ricos, porque la norma ahí no determina por renta. Pues en ese caso también te excluye, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos intuir que pasa, porque como no está visto el algoritmo, no tal. A día de hoy sigue pasando. O sea, no lo han corregido. O sea, han pasado 7 años sabiendo que existe ese defecto, tienen desde septiembre una sentencia que además les obliga a dar el código fuente, y ayer Alfred y yo le preguntamos a Javier de la Cueva, que es el abogado de Cibio, si les habían dado ya el código fuente. No se lo han dado. Y Cibio hizo un informe a finales del año pasado donde denunciaba que es que seguían produciéndose los errores. Es decir, la excusa de las administraciones, yo no le tengo que dar el algoritmo, y además, oye, que quien tenga derecho, si no lo hemos denegado justamente, que recurra y ya se lo resuelvan los tribunales. Eso yo creo que el Entonces, algoritmo determinista es absolutamente es increíble. Pero esto yo creo que demuestra por qué la transparencia y entender el funcionamiento del algoritmo acaba siendo tan importante. Cuando te dicen, no, es que no pasa nada, denuncia y se arregla. No, aquí tenemos un ejemplo práctico de no se arregla. No se arregla. Disculpa, ¿eh? No, está bien. No, yo la verdad es que he disfrutado también mucho mirando estos días todas estas cosas.
Bueno, entonces, bueno, desde luego prácticas como el País Vasco o aquí también, pues bueno, son referencias, ¿no? Para iniciativas en registros de las administraciones, ¿no? De lo que sean algoritmos. En definitiva, por resumir un poco de las cosas que hemos ido comentando hasta ahora, para garantizar la transparencia de los algoritmos, se tiene que documentar, por lo menos, ¿no? Objetivo, cuál es el propósito, obviamente, las variables de entrada, cuáles son cada criterio, cada regla, las fórmulas que se están empleando, con los detalles de los pesos, etcétera, la salida esperada y ejemplos donde efectivamente se pueden verificar pues, que eso funciona, que funciona bien. Y luego, pues también si hay algún riesgo de seguridad, de lo que sea, algún impacto potencial, pues bueno, pues eso sí hay que verlo también, pues para ver que entonces sí se tienen que corregir o qué, ¿no? Todo ese tipo de cosas son importantes. Y bueno, pues esa es la documentación que facilitaría de alguna forma para el control futuro jurisdiccional de ese tipo de algoritmos, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver uno que es sencillito y que es el que ya estaremos para la práctica, un poquito más de esto, pero vamos, pero en definitiva lo vamos a hacer con un caso que hicimos para la Consellería de Habitatge en el 2020. Justo lo estábamos acabando durante la pandemia, nos encerraron y acabamos de hacer las cuentecillas ahí encerrados. Teníamos más tiempo para dedicarle a eso. Bueno, entonces, era un caso de media ponderada, ¿no? Entonces, ¿qué consiste en media ponderada? Imaginemos que tenemos una serie de valoraciones, de criterios, como por ejemplo podríamos tener el caso de los estudiantes, ¿no? Y entonces, pues le decimos, pues, a ver, esto vale un 30%, esto un 20% y eso un 50%, varios actos de evaluación, ¿no? Y entonces, X1 es lo que ha sacado en el primer acto de evaluación y eso valía un 20%, pues X1 por 20, ¿vale? Y luego tendríamos en el segundo acto de evaluación un 30%, ¿no? Pues ya ha sacado un 7, pues 7 por 30 multiplicaría más y el tercer acto de evaluación acabaríamos ahí, ¿no? Que vale un 50%, 50 por lo que ha sacado, un 8, 50 por 8 y lo dividimos por la suma de lo que los pesos que hemos puesto arriba, es decir, por 30 más 20 más 50, es decir, por 100. Entonces con eso nos saldría la nota media con los pesos que le hemos dado a cada parte. Esto un 50, esto un 30, esto un 20, ¿vale? Y así con eso sacaríamos el valor, esa media ponderada. No estamos haciendo una media tal cual, porque no todo tiene el mismo valor, sino que estamos ponderando de forma distinta determinados actos de evaluación y eso se hace con una media ponderada cuya formulita genérica sería esta de aquí. Es decir, que aquí lo que tendríamos, por lo tanto, es que por una parte, los XY, ¿no? Serían los valores, en este caso la puntuación que ha sacado en cada acto de evaluación el estudiante, y luego W sub I los pesos. Si una persona que se presenta, no sé, para una bolsa de trabajo, etcétera, con distintos criterios, pues en cada criterio va a tener una valoración normalizada en un determinado rango, el que sea, y luego, pues vamos a tener cada uno de los criterios, pues tendrá un peso, ¿no? Para poder entrar en para poderlo situar en una posición o en otra en la bolsa, en esa bolsa de empleo, pongamos el caso también. Mm, Entonces, vamos a ver precisamente un caso de selección, ¿no? De personal, ¿no? Entonces tenemos tres pesos distintos que serían un 40, un 30 y un 30, suman un 100%, de forma que la experiencia laboral pues cuenta un 40, la formación que tiene pues un 30 y una prueba técnica que va a hacer ahí ante un de esto, pues nada, de escrita o lo que sea, pues valdría otro 30%. Tenemos un candidato que ha obtenido un 8 al valorarle la experiencia laboral que tiene en ese tipo de trabajo. En su formación que aporta, pues relacionada con ese trabajo, pues obtiene un tiende ahí la prueba, pues bueno, ha sacado un 9, ¿no? En la prueba técnica. Entonces, con eso simplemente ya se multiplica. 40 por 8, 4 por 8, 320, más 7 por 3, 210, más 30 por 9, etcétera, y se divide por 100 y eso nos sale como media un 8. ¿Vale? Bueno, casualmente si hubiéramos hecho también la media tal cual, dándole el mismo peso, igual tenía que haber cogido unos pesos distintos o unos resultados de estos distintas, pero bueno, es lo que saldría si hacemos esta operación de media ponderada. ¿Vale?
Claro, sale esto porque, por ejemplo, claro, es que tiene un 8 y no que vale un 40, pero estos dos que valen lo mismo tienen un 7 y un 9, con lo cual, como te sale un 8, como si hubieran tenido un 8 en ambos, es como si hubieran tenido un 8 en todo al final. Entonces, bueno, podría haber puesto un 20 y un 40 también, entonces yo hubiera cambiado un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer en la práctica es un poquito, digamos, un poquito más sofisticado, pero tampoco mucho más. Imaginemos que los criterios de valoración los agrupamos en tipologías, ¿no? Y entonces, pues cada tipología tiene también su ponderación. Digamos, eso podría suponer como, digamos, un nivel superior. Voy a poner aquí una formulita que, para que no se haga demasiado farragoso esto, también comillas, pero también conteniendo esos dos niveles, ¿no? Un nivel con dos tipos de tipología, voy a poner aquí con dos tipologías, y luego en cada tipología agrupamos esos criterios que componen esa tipología, ¿no? Entonces, imaginaos, tipologías uno y 2. En la tipología uno tenemos n criterios, x1, xn, ¿vale? Y en la tipología 2 hay m criterios, i1 y m, ¿de acuerdo? Y entonces yo tengo, cuando me voy a los criterios de la tipología uno, pues tengo una serie de pesos, W1, Wn, como teníamos antes, y tenemos lo que me saldría, aquí tendríamos lo que me saldría, digamos, de valoración para aquellos criterios que están en la tipología uno. Y aquí tendríamos la valoración para aquellos criterios que están en la tipología 2. Pero claro, yo ahora quiero sacar un resultado final, ¿no? Porque las dos tipologías no tienen el mismo peso, no valen lo mismo la tipología uno que la tipología 2. Una puede ser más importante de la otra. Entonces le pongo el peso de la tipología uno multiplicando lo que me ha salido de media ponderada en la tipología uno, según los criterios de la tipología uno, y el peso que tiene la tipología 2 en la valoración final multiplicada por la valoración que yo he obtenido en los criterios de la tipología 2. Y lo divido por la suma de los dos pesos y obtendría ya. Entonces, esto es sencillamente concatenar de alguna forma como medias ponderadas a dos niveles, ¿no? Eso es justo lo que vamos a hacer en la práctica, ¿vale? Quizá ahí quedará un poquito más claro y explicaré un poquito también un poco esa separación, ¿no? Pero en definitiva, si esta fórmula la desarrollo, acaba siendo una media ponderada de la unión de todos estos criterios, los X y los Y. Es como si al final, o sea, al final lo que tengo es exactamente el mismo tipo, ¿vale? Es decir, hago una media ponderada de una media ponderada y el resultado es otra media ponderada, ¿vale? No tiene más misterio. Pero bueno, si lo segregamos por niveles, en algunos casos es útil el tener distintos niveles, tipologías o lo que sea, que nos permitan, pues bueno, hacerlas. A veces eso explica mucho mejor, digamos, según cuál sea el objetivo, explica mucho mejor aplicar una determinada norma o llegar a un objetivo. Lo vamos a aplicar para un indicador de vulnerabilidad de espacios urbanos, ¿vale? Bueno, lo que me dijo Lucía, me comentó, entonces averiguó un poquito y por lo menos lanzo ahí algunas cosillas, que es el tema de los permisos penitenciarios, ¿no? Entonces, en eso hay lo que se conoce como una tabla de variables de riesgo, que es bastante antigua, está usada desde 1993 para apoyar esas decisiones. No es vinculante, por lo que tengo entendido, no es vinculante, es lo que leí, pero bueno, en definitiva, a veces no se sabe cómo en serio se la pueden tomar, porque es que me ha dicho esto, dime, dime. Dirección General de Instituciones Penitenciarias exige a los técnicos que si quieren separarse de ese criterio de riesgo, lo motiven específicamente. Ok, Si tú quieres conceder el permiso a pesar de lo que te haya dado eso, lo puedes hacer, sí, pero entonces digamos que estás obligado a... tienes que hacer una motivación reforzada. Ya, Entonces, ya. no vincula, pero condiciona. Te obliga a trabajar, que ya es mucho. Bueno, entonces, efectivamente, al final, este tipo de herramienta, claro, si tú vas a conceder o no ese permiso penitenciario, es una herramienta que se supone que es de predicción. ¿Va a cometer esa persona algún delito mientras está en la libertad provisional, está, con ese permiso o no? No vuelva. Exacto, que se vaya, ¿no? Vale. Sí, sí.
Sí, porque ahora hemos visto algunos de los elementos de entrada y uno de los elementos de entrada es la distancia al domicilio, de la prisión al domicilio, con lo cual no es lo mismo que esté aquí al lado que se tengan que ir lejos, pues entonces sí, parece que efectivamente si está más lejos, ahí eleva el riesgo. Tentación Sí. que cuesta. Bueno, entonces, ¿en qué se basa este algoritmo? Pues combinar factores de riesgo para ver la probabilidad de que efectivamente que el preso quebrante el permiso. Más, efectivamente, es más que eso que la que cometa un delito que quebrante el permiso. Y las categorías son muy bajo, normal, alto y muy alto. Eso es lo que en un principio parece que clasifica en esas cuatro. Integra 10 variables de riesgo, se evalúan de 0 a 3. Y bueno, tenemos entre los factores temas de arraigo social y nacionalidad. Por ejemplo, si eres persona extranjera y no tienes vínculos, pues entonces eso vas a tener ahí una penalización fuerte. Si has tenido reincidencia, si has quebrantado en un momento dado, pues eso, esas libertades provisionales, evidentemente también, régimen de cumplimiento de pena, historial de permisos previos, distancia, aquí también es lo que hablábamos, distancia entre prisión y lugar de salida, bueno, de domicilio en este caso, y situaciones de convivencia y presión interna, ¿no? Que puedas tener, no sé, supongo que de convivencia, no sé si será a nivel penitenciario o cómo, esas situaciones de convivencia, no lo sé. Es desgraciado por tus internos. Vale, ok. Que tengas una presión, entonces a eso se refiere. Vale, 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 vale. Entonces te convenga salir un poquito, ¿no? Un tiempo. Vale. Ok, entonces el resultado, como, aunque no es vinculante, pero sí que es una aportación cuantitativa para decisiones en juntas y sentencias judiciales, ¿no? Entonces, como decíamos, en cada peso al final tiene una puntuación de 0 a 3 para cada factor. Esa suma que al final acaba siendo una media combinada, pues una media ponderada en el fondo, pues entiendo yo que es así, produce un valor de riesgo, pero claro, hay una serie de umbrales. Aunque vaya en continuo esa media ponderada, pues hay una serie de umbrales que te dicen esto sí, esto paso a este sitio, a muy alto, a no sé cuántos. El porcentaje se interpretaría en categorías de riesgo y las juntas de tratamiento de tribunales, aunque, eh, aunque contradizca informes favorables, dice que consideran ese valor en sus decisiones. Es decir, que seguramente tiene que ver con lo que tú has dicho, Lucía, de que el informe es favorable, pero si no está bien motivado, los tribunales consideran el valor que te ha dado ese algoritmo, ¿no? Clásico, es decir, Sí. Mm. eh, que la acción del algoritmo este es obligatoria. Creo que no para todos los permisos, creo que por lo menos para los primeros que te conceden. Si ya has disfrutado de varios sin incidentes, ahora no recuerdo de memoria, pero creo que ahí deja de ser obligatorio volver a pasar el algoritmo. Pero como vimos en algunas circunstancias y para los primeros sí. Entonces, si sale un riesgo que a priori desaconsejaría concederlo, pues es cuando tú esa motivación la tienes que hacer más Claro, extensa o está claro. por argumentada o más sólida. Sí. Muy bien. Por ejemplo, pongo aquí simplemente dos casos que imaginemos de simulación, ¿no? Pues un preso con arraigo social, es decir, es español, ¿no? Es nacional, es de aquí, tiene un fuerte arraigo también en España y por lo tanto ahí en esa parte que teóricamente debe puntuar bastante, ¿no? Es un aspecto muy importante, tendría una puntuación baja, es decir, no, baja en riesgo, ¿vale? Con lo cual, pongamos entre 0 y 1, ¿no? Si 3 era el máximo. No tiene antecedentes de quebrantamiento y por lo tanto, pues bueno, pues también tendría aquí un valor bajo. Ha tenido salidas previas, sin incidentes, aquí también bajo, y la distancia entre la prisión y el domicilio, pues también es bastante corta, ¿no? Y por entonces bajo. Resultado estimado, riesgo global bajo, categoría muy bajo o normal, ¿vale? Ahora un extranjero sin vínculos. Es extranjero, no tiene arraigo, aquí tendríamos ese factor que parece que pondera mucho, pues tendría una puntuación muy, muy alta y además pondera mucho. No ha tenido permisos previos,
con lo cual, si no hay ese histórico de permisos previos, pues bueno, pues aquí parece ser que también el algoritmo le asigna una puntuación alta, lo cual también parece un poco injusto, ¿no? Es decir, si no empiezo, no puedo tener aquí, no puedo tener aquí un histórico y claro, como, ¿por qué me das aquí una puntuación alta si no he tenido la oportunidad, ¿no? Y además tiene la mala suerte de que vives lejos de la prisión, ¿no? Con lo cual aquí también le meten aquí uno de estos. Pero sin embargo, en otros factores pues van a ser neutrales, muy bajos y tal y cual. Pues el resultado en este caso, pues bueno, le va a dar un riesgo alto, muy alto, y aunque otros factores pues realmente no indiquen un peligro real. Supongo que este sería a lo mejor uno de los casos en los cuales tendrían que intervenir, ¿no? Ya los que de esto, de los funcionarios de prisión, dicen, no, esta persona no sé qué, no sé cuánto, y hacer un informe ya, pues eso para, sí, a pesar de que el riesgo le dé el algoritmo como alto, muy alto, pues poder. Mm. El global es muy Sí, suave. sí, Y el peso, eh, y el permisos previos, si se juntan, ya prácticamente solo con eso, ya está súper igual. estás en No es el. un cargo de días. Claro, claro, Permisos a pesar de que la puntuación sea elevada. claro. Según la combinación de variables, te sale elevada por definición. Sí, sí, Que sí. siempre estaría teniendo determinados perfiles, no es justo. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Cambiar el algoritmo. Claro, ahí va. Sí, Ajá. ya digamos aplicarlo por sistema. Eso Entonces también es lo que vi, que el problema fundamental parece que es de actualización. Esto ha cambiado mucho desde aquellos años hasta ahora y entonces, pues bueno, esto se tiene que actualizar, ¿no? Pues, y entonces lo primero que comento aquí, ¿no? Las limitaciones que tiene esto es que, claro, no se ha actualizado a pesar de que han habido muchos cambios a nivel social, a nivel legislativo desde hace 30 años ya, como que dices, si el último es del 96, pues hace ya 30 años de esto. Que asigna riesgo máximo por un solo factor, como el de extranjería sin arraigo, o también el tema también de no haber disfrutado permisos anteriormente. Que claro, si en aquel momento cuando se hizo, obviamente el número de extranjeros no es el mismo que el que hay ahora, ¿no? Y entonces la muestra que pudo servir para diseñar el algoritmo originalmente es una muestra muy pobre, poco representativa de lo que hay hoy, ¿no? Y entonces eso de alguna forma demuestra que lo que hay que hacer es actualizarlo, porque una muestra que coja la casuística ya de estos años y que le dé unas ponderaciones distintas. Ahora ya a lo mejor, evidentemente, ya la extranjería sin arraigo de ser el más importante, a lo mejor pasa a ser a de los medio o medio bajo, vete a saber, ¿no? Porque ya no hay, digamos, razón de que se dé tanta puntuación. Y otra serie de factores que no son de conducta, es decir, oye, si mi domicilio está aquí o está allá, perdona, esto también de verdad, los permisos previos, yo si no he tenido oportunidad, en fin, es el primer permiso, entonces ¿por qué eso me va a penalizar? No, no parece muy lógico. y una diferencia muy interesante con el del caso Bosco, y es que en el caso Bosco tú tienes una regulación que te dice cuáles son los factores de los que depende que tengas derecho o no a la ayuda. Pero en este algoritmo no, es decir, ese listado de extranjería, distancia del domicilio, ausencia de permisos, dependencia, eso no figura en ninguna Ajá, normativa. pero está en el algoritmo. Claro. Criterios generales, como Sí, pronóstico, buena conducta, preparación para la vida en libertad, cosas muy generales. Entonces, en un momento dado, la administración concretó eso en unos factores que eligió y que la crítica que se ha hecho a esos factores mucho antes de que se conociera realmente cómo funcionaba el algoritmo, es la que tú estabas haciendo ahora, es una crítica de justicia, es decir, pero vamos a ver, hay cosas que no nos parecen justo que conste, por ejemplo, la distancia respecto del domicilio, porque es la administración la que dice que cumplas en Ceuta o en Coruña, por mucho que tu familia esté en Valencia o en Barcelona. Entonces, como que la propia administración puede, sin que tú hagas nada, te pueden salir fatal determinados factores por cosas que no tienen nada que ver con tu, claro. sí, con tu capacidad de demostrar nada. Entonces, esa crítica pues, de por qué sea, ¿con qué legitimidad están utilizando determinados factores y no otros? Cuando la ley no obliga a que sean estos, sino que ha sido una decisión de la administración,
pues esa crítica lleva ya, vamos, la gente que se dedica al penitenciario mucho tiempo. La Claro. verdad es que, como podéis ver, sin éxito ninguno, porque esto lleva así desde el año 96. La excusa un poco es que no es determinante. Sí. Es decir, es un factor, tú tienes ahí una numeración, es solamente una ayuda. El equipo técnico tiene libertad, la junta de tratamiento es soberana para decidir si sí o si no, pero bueno, con eso pues seguimos con los mismos factores. En la otra balanza, al menos es público. Y Los sabes, que son, y sabes qué los que son, factores. pero no el peso que tiene. El peso no. El peso no lo era. Ah. O sea, cómo funciona exactamente el algoritmo lo publicó Cibio Ah. y lo publicó prácticamente al mismo tiempo un grupo de investigadores en una revista de criminología el año pasado. Pero la formulita exacta, eso no se ha sabido Hasta ahora. nada. Ya se sabe. ¿Y cómo lo han sabido? Pues Cibio lo ha reconstruido. O sea, Se puede reconstruir. Por ingeniería inversa. Eso es lo que os dijimos con lo de Biogen, que no necesitábamos ni tan siquiera que nos dieran los pesos, que si nos daban unos casos anónimos, con la puntuación final, con unos cuantos nosotros éramos capaces de sacar los pesos. Público, pero que constaba una copia en la biblioteca de no sé dónde, del estudio inicial que se hizo, pues han podido como reconstruirlo así. Ujú. Bueno, pues nada, era comentar también un poquito de esto y también poner el diagrama de flujo en este proceso en el cual pues bueno, se inicia, se recopilan datos de esas variables, esas 10 variables, que se calcula la puntuación según los pesos que se le han asignado a cada una de estas, teniendo en cuenta que cada una de estas variables está entre 0 y 3, y a partir de ahí ya sale ya el de estos riesgo alto. Sí, no, bueno, habían 4 categorías. Aquí lo he simplificado como sí y no. Se le da el permiso, se le deniega el permiso y se acabó. ¿Vale? Esa es un poco la. Bueno, como digo, esto tampoco, como no es vinculante, en un principio es lo que diría el algoritmo de avalarle el permiso o de negar el permiso. Y luego ya sería lo que se tendría que hacer. Pero vamos, esto sería un poco el diagrama de flujo. Entonces, las preguntas clave aquí, pues bueno, ya han ido surgiendo. Es decir, ¿debe publicarse la fórmula y ponderaciones completas de esta tabla de valoraciones? Evidentemente sí. Para ahora ya se sabe que son públicas, ¿vale? Con lo cual, yo tampoco lo sabía. Mira, pues yo me he enterado ahora de que efectivamente todas estas ponderaciones completas ya se saben. Eh, que lo otro que estábamos diciendo, si hay cosas que se han quedado obsoletas o que no se le ve de todo sentido, cabría evaluar, supongo, objetivamente la validez predictiva actual hoy en día, ¿no? De que esa persona vaya a quebrantar la libertad, ¿no? Y que la otra pregunta también natural es qué mecanismos de actualización deberían de requerirse. Pues bueno, si hay una muestra ahora, por ejemplo, de tema de extranjeros mucho mayor que la que había en aquel momento, pues cabría hacer unas nuevas, en base a esas experiencias, ¿no? Con la cantidad de extranjeros, con arraigo, sin arraigo, etcétera, pues ver si efectivamente esas ponderaciones se deberían en definitiva, modificar, ¿no? Y luego también tener en cuenta que, al fin y al cabo, esto, el objetivo cuál es. Es decir, de alguna forma, tema de seguridad hay que verlo en relación con el objetivo que es la reinserción, no la discriminación. Es decir, que el preso se supone que está preso, pero para que luego en un futuro se reinserte en la sociedad, ¿no? Entonces, ese objetivo tampoco quizá habría que perderlo, ¿no? Entonces, los permisos penitenciarios, obviamente, creo que estamos todos de acuerdo en que favorecen la futura reinserción entonces, pues bueno, eso habrá que ver hasta qué punto qué tiene más importancia, la seguridad de qué tal, la necesidad de futura reinserción, etcétera. En fin, todo ese tipo de cosas son preguntas que yo, bueno, más o menos naturales, ¿no? En estos aspectos. Pues nada, nos dará tiempo a hacer, yo creo que sí, porque hoy con la práctica no es como el otro día que hacíamos 2, vamos a hacer una. Entonces, a ver, vamos a formar más o menos como el otro día, no sé, como queráis, si 3, 4 personas, como os apetece juntarnos. Entonces, el fichero que tenéis también un Excel o un OpenOffice y es un fichero en el cual vamos a hacer, ahora lo abriré y como dejaré de compartir la pantalla esta y voy a compartir la pantalla donde está la Excel, ¿vale? Y esto es una cosa que hicimos en el 2020 y es para el visor de espacios urbanos sensibles y lo que hemos
esto cogía unas 3.470 y pico secciones censales de la Comunidad Valenciana, todas las secciones censales de la Comunidad Valenciana, y a partir de unos datos que los vamos a ver aquí en la tabla, veremos los datos, pero no de las 3.470. Hemos escogido 25 secciones censales distintas, creo que todas son de la provincia de Valencia, pero bueno, da igual. En cualquier caso, son secciones censales que tenían distinta puntuación final en el tema, en el índice de vulnerabilidad. Y aquí lo vamos a ver, estas medias ponderadas por niveles, porque lo que son las tipologías de cada una de estas variables que vamos a tomar serían, le vamos a llamar unas factores y otras van a ser variables, que ahora comentaré también. Y al final, pues bueno, vamos a sacar ese valor y bueno, es reproducir la fórmula que es la que se le facilitó a la consellería y que se aplicó, que se salió en cada sección censal unas fichas, que además esas fichas siguen estando disponibles por ejemplo, en el Instituto Cartogràfic Valencià. Si uno se va al BEUS, hay varias capas, ¿no? Si uno entra en el Instituto Cartográfico y entonces puede ir a secciones censales, ver la puntuación según el BEUS que tenía en distintos aspectos. Bueno, tiene mucho detalle en esas O fichas. sea, porque se lo expliques todo el mundo. Esto lo hicisteis para a partir de ahí establecer, por decirlo así, una puntuación y a partir Sí. de ahí un ranking de cada sección censal. Exacto. Y esta puntuación, ese ranking, ¿para qué servía? ¿Qué efectos tenía? Exacto. Entonces, se utilizó, que es el objetivo, bueno, aparte de tener el conocimiento, ¿no? Obviamente, porque hay aspectos como riesgo de despoblación, etcétera. Todo el estudio, en definitiva, no solamente ahí se utilizó para unas ayudas que concedía la Consellería de Habitatge a ayuntamientos, ¿vale? Los ayuntamientos eran los que solicitaban esas ayudas, pues, para hacer una intervención de rehabilitación en determinadas zonas de sus municipios, ¿no? Era para priorizar la asignación de recursos Exacto. a las zonas que salieran como más vulnerables. Exacto. Y Pero, objetivar de alguna manera esa determinación de qué es lo que es más vulnerable. efectivamente, pero ocurrió que eso, que era un documento en el que tenemos, además las fichas siguen estando vigentes, seguramente nos pondrán, no sé si solicitarán una actualización en breve, no sé si este año o cuando sea, porque ya lleva 6 años, ¿no? Digamos más o menos, casi 6 años ya de que no se ha actualizado. Entonces, los ayuntamientos solicitaban, se suponía que se suponía, y de hecho tuvo influencia en lo que en la valoración finalmente de si se les concedía o no, o qué cantidad de ayuda se les concedía para poder hacer esas intervenciones urbanísticas en sus municipios, pero al final la ponderación que tenía era más bien escasa. Era además, se le daba o 0 o 10, era un sí o un no en la parte de esto, de puntos sobre un total de 120. Es decir, que aquellos que teníamos clasificados como zona urbana sensible, entonces les daba que 10 puntos. Y si no, pues 0 puntos y sumaría a lo mejor por otras cosas. Pero claro, 10 de 120 pues era una tontería. Pero bueno, dio mucha faena para lo que al final. Entonces vais a hacer hoy precisamente un poco la práctica sobre esto. Vale, paso entonces a abrir la hojita. Que la veis muy grande, ¿o qué? Bueno, que no os asuste, ahora la abrimos, bueno, la voy a compartir también porque, a ver cómo lo hacemos esto, tengo que irme otra vez al Zoom, vale, dejar de compartir y ahora voy a compartir la hoja Excel, vale. A ver, voy a hacerlo más grande. Ahora sí que voy a necesitar la dicha de esta. Yo tengo ya una pregunta probablemente de tonto. Que puedas pasar esto, vuelvo a hacer esto de... ¿no? Ah, vale. Yo creo que... Así se verá bien, ¿no? Lo que importa es la esquina. Ya, por eso. Pero es que aquí hay un...
Sí, así yo creo que está ahí, yo puedo pasar y todo. Primero, tengo una pregunta probablemente de tonto. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre factor y variables? Ahora eso es cosa de los urbanistas, no es mía, pero, Vale. pero eso aquí a efectos prácticos nuestros va a ser lo que llamaba antes las tipologías. Factores van a ser, digamos, tipología 1 y variables van a ser tipología 2. Sí. Ellos consideraron, ya digo, es una cosa de los urbanistas, consideraron que teníamos que hacer esta separación en tipologías simplemente porque habían algunas aquí que no sé si era por las fuentes de donde venían o por qué, pero ellos decidieron que, por ejemplo, el riesgo de pobreza, que es un factor que es, bueno, el AROPE, esto era se tenía que poner aparte de las variables típicas que se ponen para valorar la vulnerabilidad de secciones censales. Y pusieron como unos aparte y eso lo llamaron factores, ¿vale? Pero en definitiva lo importante es que aquí vamos a tener como dos niveles que van a ser tipología 1, los factores, y tipología 2, las variables. ¿Qué ocurre? Hay 4 factores y 9 variables. Es decir, en tipología 1 habrían como 4 criterios distintos y en tipología 2 habrían 9. Claro, al final lo que se decidió también es que como por importancia iba tanto factores como variables iban a tener la misma importancia, entonces vamos a ponerme simplemente el peso igual al número de elementos que hay en cada tipología. Con lo cual, digamos, el peso de los factores será igual a 4 y el peso de las variables Dato objetivo, aunque en este caso está traducido. será igual a 9, El ¿vale? factor es lo que tú te inventas que puede ser más subjetivo, vamos a decirlo así. Tú podrías calcular el factor de otra manera y favorecer el desfavorecer. Bueno, y ahora, como digo, aquí tenemos 25 secciones censales. Lo primero que aparece es simplemente el código unificado de sección censal. Este código que os aparece aquí. Muy tonto, ¿vale? Si hemos hecho las dos tipologías distintas, en una hay 4 y vamos a hacer la media ponderada de esas 4, en otra hay 9 y haremos la media ponderada de esas 9. Y luego vamos a hacer la media ponderada de los dos grupos. Pero la media ponderada de los factores que son 4 hemos puesto 4, la media ponderada de los factores que son 9 hemos puesto 9. Sí. Si justamente coincide con el número de variables en cada uno de los casos, en ese caso no daría igual hacer una media ponderada global y ya está. Efectivamente, daría lo mismo. Es decir, no tiene sentido. Sí, pero es que esto, ahora verás, esto se hizo, en un principio nosotros lo hicimos, en este caso lo hicimos la separación aséptica completamente, luego sí que en los otros, en las distintas variables y factores, como podéis ver hay distintas notas, ¿no? Distintos pesos. Ahí ya no pasa nada. ¿Y por qué lo hicimos? Espera. No, eso lo hicimos porque había una parte política, se supone. Es decir, nosotros este cuadro de mandos se lo pasábamos a las autoridades y les decíamos, esto en un principio, así como cada uno de los 3 elementos tenemos bastante claro las razones y se les explicábamos el porqué, ahora está la parte política, y decimos lo que son los factores, los urbanistas decían lo que son los factores, en la cual a lo mejor podéis pensar en qué ponderarlo de forma distinta. Nosotros, para ser totalmente asépticos, en esta parte se ha decidido igual al número de elementos que incluyen, pero podían haber sido distintos, ¿eh? Una pregunta. ¿La parte política tiene más factores que variables o para nada porque estás ponderando? No, la parte política al final no hizo nada. O sea, lo que hicieron... O sea, nosotros le dimos el Excel con el cuadro de mandos a ellos para que hicieran sus simulaciones y tal, y si querían cambiar, que lo cambiaran. ¿Vale? Se suponía que ellos, la parte de los del segundo nivel, que tenían su razón de ser a nivel urbanístico, de calidad de los datos, de actualización, etcétera, que esos, en un principio, ellos difícilmente iban a tocar algo. Entonces pensamos que a lo mejor querían considerar, por las razones que fueran, distinguir en la ponderación entre factores y variables, ¿vale? Pero al final no lo hicieron. Lo que hicieron
Pero la razón, al final, que Minimizaron el esfuerzo. sí, se creyeron que habían hecho y ya está, no. Bueno, entonces, ¿a qué ya estáis haciendo? Hombre, es que no me dejáis explicar. Vale, venga. Me pongo a empezar a hacer, por ejemplo, yo me pongo en la primera sección censal. Voy a poner, aquí tengo dos columnas. Voy a ver, para hacer la formulita anterior, pero separada en cada una, solamente considerando los factores y solamente considerando las variables, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por una parte, todos, sean factores o variables, van de 0 a 3. Van de 0 a 3. Pero yo mi resultado lo quiero expresar de 0 a 100, ¿vale? Con lo cual, cualquier formulita de que saque, tanto para los factores como para las variables, le voy a dividir por 3 y multiplicar por 100. Con lo cual tendré que hacer un 100, bueno, puedo dividir aquí por 3 y luego el símbolo de multiplicar y ahora todo lo que sea, ¿de acuerdo? Disculpa, ¿eso dónde lo queremos hacer? Eso lo queremos hacer en los resultados. En lo que vamos a hacer, sí, según variables, según factores y el resultado final que lo tendremos ya en la tercera columna. En la última columna, vamos. Tenemos 3 columnas que rellenar. Entonces, pero la última ya será, bueno, digamos, la más fácil. Casi saldrá a partir de las 2 anteriores, ¿vale? Entonces, ahora os comento. Sí, ahora os voy a poner la primera casilla, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer factores. De manera que cogemos y digo, bueno, vamos a ver, esto va a ser igual a, como digo, como tengo que poner están todos los elementos entre 0 y 3 y quiero que estén en escala hasta 100, pues multiplico 100 y luego divido por 3 y ahora es lo que voy a multiplicar y ahora, pues, perdón, voy a poner el dividir por 3 lo pongo al final. 100 por, el 3, dividido por 3 lo pongo al final y ahora puedo poner entre paréntesis el 100 partido por 3, da igual, pero da lo mismo. Ahora abro el paréntesis y ahora entonces me voy a la parte de factores y cada uno lo voy a multiplicar por su peso, ¿vale? Con lo cual tendremos el primer factor que es el de crecimiento, factor avant ¿no? Y entonces cojo, aquí yo tengo esto, ¿vale? Que es el B4, en este caso el B4, y lo multiplico, o si queréis podéis poner un 7 directamente. Sí. Como todos los valores que tenemos ahí en las casillas de datos, ¿no? Todos los valores están normalizados de 0 a 3, entonces yo quiero que pasen a estar al final el índice que esté de 0 a 100. Lo único que tengo que hacer es dividir por 3 y multiplicar por 100, ¿vale? Con lo cual, o bien hacemos, bueno, 100 partido por 3 y luego todo demás, 100 y luego al final pongo lo que voy a hacer aquí es 100, y luego al final pongo el partido por 3, ¿vale? Da lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora entonces tendría aquí 100, ¿vale? El B4, o ponéis un 7, da lo mismo, que sería el peso del primer factor. Y lo multiplico, aquí tiene un 0, el valor que tiene ese criterio, aquí en este caso sería un 0. Aquí este es binario, por ejemplo, este es 0 o 1, por eso os aparece solamente o ceros o unos. Los otros sí que van más escalados, pero este es binario totalmente, 0 o 1. Bueno, entonces por 0, ¿vale? Ay, que no le he puesto aquí espera, he puesto el Siete B4 por el valor que tiene aquí el criterio, más, y ahora ya cogería el siguiente peso por, ¿vale? Yo es que he puesto el número directamente porque había que bloquearlo, ¿no? Para que no se arrastre, o no se arrastra. No se arrastra. Sí, perdón, exacto, sí, en este tiene razón. Se puede hacer, para que no se arrastre, le puedes poner vamos a ver. Sí, el dólar y no lo arrastra. Pero casi mejor si lo hacéis de esa manera, porque lo del dólar a lo mejor hay gente que no tiene razón. Vamos a ponerle el 7 tal cual. El siguiente tiene un 5, ¿vale? Vale, multiplicado por el siguiente elemento que sería el C6, más, luego tendríamos un 6, pues le pongo el 6 directamente para que no arrastre. Upa. Pero he puesto
por el siguiente más el 6 por el cuarto factor. Y con eso ya habríamos acabado la ponderación de los factores. Y ahora podemos dividir por la suma de estos 4. Claro, 7 más 5 son 12, más 12, 24, ¿vale? Con lo cual tendríamos aquí que dividir por 24. Eso nos daría, bueno, 24 y por el 3, 3 por 24, 3 por 4, 12, 3, 72, dividido por 72. Que podría dividir por... ¿Eh? Por el porcentaje. Sí, o puedo poner aquí partido por el 24, que es la suma. No, y partido por 3, y con eso ya también saldría, ¿vale? Y en este caso me saldría un 20,153 de la parte de los factores. ¿Ok? En la parte de las variables hay 9, pues habría que hacer lo mismo. Bueno, ya a partir de aquí ya puedo correr para abajo, lo mismo que hacíamos el otro día. Y entonces saco los valores para cada una de estas. ¿Ok? Ahora voy pasándome a ver cómo os va yendo. Vale, voy ahí. 7 más 5 más 6, más 6. Sí, no, es que el paréntesis había que cerrado antes del... Ahí te falta cerrar el paréntesis Antes del 24. antes del dividido. Y quitas el otro. Ese otro paréntesis te sobra. Aunque haya dos divididos seguidos, no pasa nada. Sí, no, efectivamente no pasa nada. Y ahora ya le das al enter y ya te sale. Exacto. Vale. Vale. Ahora sí, y ahora ya lo corres por abajo y te van saliendo todos los demás. Exacto. Gracias. Nada. ¿Esto qué es? Se va... Eso. Hola. El detector, ¿no? Ah, vale. Ah, vale. Ay, perdón, gracias. Venga, esto... Yo creo que ya no. Sí, 20, vale. Pero el de variables no, te salen números muy altos. Mm. A ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, es que he hecho la división aquí, 6 Te- más te- 3. te- Ah, no, es que tienes que poner aquí, abre un paréntesis aquí, Aquí. claro, para poner la suma de todos y lo cierras antes de la división. Ahora sí. A ver, ahora ese numerito ya es razonable, claro, eso ya es normal que te salga así. Perfecto. Es ahora la última solamente es... Vale. Y ahora la última estaría que multiplicarla por 100. A ver, 4 por 9. No, sí, vale, sí. No, eso no hace falta ya, porque el otro ya lo tiene sobre 100. Ahí no hace falta, quítalo del por 100. Y ahora lo que te falta es lo mismo que te pasaba en el caso anterior. Abrir paréntesis en la suma o poner bajo un 13. Da lo mismo. 4 más 9, ahora sí, ¿vale? Y ahora ya corres de arriba para abajo. Bueno, ese es que lo tenías mal. O puedes del segundo al siguiente, al de arriba, corres y pa, vas ahí. Ahora lo modifico, sí. Ah, no, es que aquí tienes dos distintos, el 6 y el 7. Has mezclado dos. Alguno de estos está mal. Sí. Sí, ese es el 5 el que está mal. Cambia el 5 por el 6. Y el segundo por el reloj. 6. 6. Pon un 6. O 6. 6. Ahora sí, dale al intro. Vale, y ahora corre de ese. Ahora ya lo tienes bien, lo puedes correr para abajo. Hasta el final. Eso es. Vale, perfecto. Y ahí ya te saldrían los valores. Perfecto. Muy bien. Dividido 72. Vamos a por aquí. ¿Cómo lo lleváis? Pero... Sí, por favor. A ver, ¿cómo lo lleváis por allí? Está bien, eso sí, coinciden, ok. Ok.
Pues sí. Espera. Ponte en uno que esté ya bien y lo Ahí va. corriges. Ahí, perfecto. Ahora sí, ya, ok. ¿Y por qué es entre 24? ¿Eh? La fórmula. La fórmula, ¿por qué? Sí, es la suma de los pesos. Si tú haces 7 más 5 más 6 más 6, te queda 12 más 12, que es 24. ¿Y por qué otra vez entre 3? Por la fórmula esta. Que tienes aquí para Exacto, sí. convertirlo. Sí. Lo de 3 era para dividirlo, o sea, al final, que está normalizado entre 0 y 3 pasa a estar normalizado entre 0 y 100. Multiplicas por 100 y divides por 3. Si no estuviera 100 y al dividir por 3, multiplicar por 100 y dividir por 3, te saldrían los resultados de esta media ponderada, pero de 0 a 3. Si estos valores fueran del 1 al 5, en lugar de entre 3, sería entre 5%. Exacto, en vez de dividir por 3, dividiría por 5. Eso es. Para hacer el cálculo de la otra media. Exacto. Ahí lo que pasa es que tienes 9. Hay que mirar los pesos de cada una de esas 9, que son el 6, el 6, el 6, el 6 también, el 8, el 7, el 10, el 6 y el 10. ¿Vale? Y entonces, pues nada, hacerlo por cada uno. Ahí lo que pasa es que tienes más, en vez de 4 tienes 9 casillas. Se hace un poco más farragoso. Por una vez es el primero y corres para abajo, pero sería lo mismo. 100 por, abres paréntesis y vas poniendo cada uno de los, vas mirando arriba cuál de eso vas poniendo a cada uno de ellos. Y luego al final divides por la suma de todos los pesos y divides también por el 3. Vale. Te digo, ahí lo único que pasa es que en vez de tener esos 4, pues tienes un... Mejor, ahí mejor no lo corras porque no te va a salir bien. Entonces le puedo copiar y nada más. Sí, bueno, vale, y luego vas cambiando, ok. Y no hago la división entre 3. Sí, vas a hacer la división entre 3. En vez de 24, vas la suma de los 9 pesos, que ya no es 24, sino que será la suma que te salga. Si quieres, puedes poner un paréntesis y sumando cada uno de los numeritos. Como al fin y al cabo los tienes que ir copiando arriba, también los puedes ir sumando abajo, como quieras. Me mandado un correo de una conferencia que da un compañero tuyo en la Ciudad de las Ciencias, por ¿Sí? sí, ¿Quién Ferri, es? doctor Ferri, Ferri no me suena. sobre IA y los lenguajes de los señas y así. Sabes lo que es cuando llegues. Hay que hacer. Pues no me suena. César Ferri, vale. Catedrático. Sí, ya. Ahí hay poder. Pero ahí en la Facultad de Informática. Y computación, cálculos de matemáticas. No, pero pues si te interesa. Sí. Gracias. ¿Nos has enviado a las prácticas? Pues diga, aquí estás. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo porté? 6 por I, 8 por J, ¿no? 10 Más por X, 7 por K, perdona. más 10 por N, más 6 por M, más 10 por N. Y será Dividido entre 60, dividido entre 100 por no, 6. 60. 65, creo que son la suma, ¿eh? Sí, a Yo ver. creo que la suma es 65. 16, 26, 26 y 7, 33, y 8, 41. Vale. Y 6, 37, y 6, 53. Ah, 65. Pues esa es la razón. Ahí está. Vale. No, lo que han hecho algunos es no hacer la suma, sino que abren el paréntesis abajo y ponen uno más otro, más otro, más otro. Y entonces también les sirve para entonces saber arriba qué pesos tienen que ir poniendo para cada uno de ellos. ¿Vale? Sí, o sea, te ponen el 6, el 7, el tal, cada uno de esos los copian abajo en el denominador y entonces saben, una vez los tienes copiados abajo, arriba, cuando vas rellenando, pam, primero va este, luego este, luego este, luego este, porque ya los tienen copiados abajo y entonces, bueno, en fin, cada uno lo pone como... Vale, y entonces ahora nos preguntan, ahora el índice de vulnerabilidad queda al 35,68. Es que el índice de vulnerabilidad, yo entiendo que con el índice de vulnerabilidad No, te sale muy alto, ¿eh? te sale muy alto. Tienen que estar... 3 será
Si vamos a hacer primera columna por 4, más segunda columna por 9, y luego lo vamos a dividir entre 4 más 9, 13, Andrés decía, da igual, no lo pongamos porque nos va a dar la misma cosa. Yo lo que he hecho simplemente ha sido sumar ambos y ya está. No, yo lo que debo de tener es el doble que vosotros. No, es que lo que tenía razón. 62,74, que es el No, ahora verás. Es que lo que pasa, lo que tú decías es que da igual, pero entonces tenía que coger los 13 pesos. Los 13 pesos. Claro. No, pero Claro, pero como ya los he dividido. Claro. No. Tienes que hacerlo entonces. Tengo que hacerlo de una forma no vago. Exacto, sí. Eso es. Vale, pues no lo haré en plan. Esos números son muy altos, no es joder. correcto. Amore, ¿qué te dices? Eso me suena, eso es prou raonable. Sí, me suena que es això. Sí. Es això seguro. Estoy mirando el primer. ¿Todo esto que me dicen a mí, que me dicen a mí es color que ahí no? Puedes tirar. ¿Es el Excel o qué estás gastando? Yo también el Excel, sin el Excel. Pero el teu es un Mac y el teu no. Ah, vale. Igual es por eso. Ahora, a ver, os comento una cosita ya para acabar. Veréis que si los que, por lo menos los que no tenéis Mac, los que habláis, os aparecen colores. ¿De dónde vienen los colores? Esos colores los teníamos ya programados. El color más verdoso significa más vulnerable. Veréis que tiene una puntuación más alta. Hay un rango. Entonces, a medida que te va haciendo más, se va debilitando el verdoso, amarillo, naranjado, rojo, no es nada vulnerable. No, pero es porque el rojo prioriza para la ayuda. Los más Claro. priorizan a los verdes heladas, a los rojos. Exacto, a los rojos no, prohibido. Los rojos no tienen nada de ayuda. Pero yo pienso que es verdad que es contraintuitivo. Sí. Es contraintuitivo. Porque. Más fácil todo. ¿Te Sí, al final? Coges, pintas todas las líneas Yo ahora y pones suma. Y te sale un número. Ahí ya no te equivoques. Pues no, Tim, pero se puede veure en el Instituto Cartográfico, pues veure y comprobar que la puntuación las veis. Es una otra. Ya lo tenemos. Es perfecto, sí, esos números salen, sí, justo, fantástico. Muy bien. Ya está, ¿verdad? Ya está. Dile a la morcilla que hemos Maradona. La més vulnerable de totes és Albatera. Una d'Albatera. De Albatera. Has buscado el código, ¿no? Sí. Una d'Albatera. Si alguien quiere hacer las comprobaciones de que lo habéis hecho bien, podéis ir al Instituto Cartográfico Valenciano. Iros a la sección censal y ver qué índice de vulnerabilidad les salió y ver que el numerito lo habéis calculado bien. ¿Vale? I la menys vulnerable que aquesta... A tres, gràcies. Una. Això fila de que... Que es una de Alicante. No. Pero Andrés, el otro día Adrián tiene una casa. ¿Los paquetes los tuvo a penal o los dejó en administrativa? Luego va a la caja fija. Sí? Però aquí un missatge a la meva filla que no es tingui. Vale. Es una plataforma que tiene un talón chico de